buenas tardes, soy Rosa Pampillo. Hoy estoy con Pilar Almalé, viola gambista. Nuestra conversación de hoy va a estar dedicada en torno a la figura de ella, de su trabajo en torno a la viola de gamba, en torno a la música antigua y en torno a la música sefardí, además de, bueno, de sus otros proyectos. Y también hoy nos va a hablar sobre su último disco con el grupo Almalé. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Rosa. Gracias por tenerme aquí. Pues nosotros encantados de contar contigo hoy. Y bueno, en nuestra asociación tenemos un interés de ir abriendo a puertas más amplias cada vez, ¿no? Y entonces nos faltaba abrir esta puerta de la música antigua. Y bueno, después de escucharte a ti en diferentes conciertos y presentaciones y de escuchar tu disco, pues me pareció muy interesante poder hablar contigo. Entonces, bueno, vamos a empezar, tal vez si me cuentas un poco así de tu formación como músico, cómo empezó, cómo se fue desarrollando. Bueno, yo empecé realmente a tocar el violín cuando tenía 7 años en una academia privada y yo llegué a la viola da gamba de una forma muy casual porque me, durante varios años mi madre tenía la intención de que yo entrara al conservatorio, pero se me olvidaba apuntarme, no sé qué. Entonces, cuando hice las pruebas de acceso al conservatorio, tenía 12 años y con 12 años era difícil que entrara en el violín, quizá con el piano más solicitado. Y alguien le dijo que acababa de salir un instrumento nuevo en el conservatorio, creo que se lo llevaba un año, es decir, que yo entré en el segundo año de viola da gamba del Conservatorio de Zaragoza, yo crecí en Zaragoza. Y bueno, en violín no entré, no quedé mal, pero no pude entrar. Y de segunda opción tenía de instrumento la viola da gamba, y así como quedé primera en viola da gamba y siempre había menos competencia también, por supuesto, porque era un instrumento que nadie conocía y que hoy día pues todavía toca gente o solamente gente más entendida en la música, ¿no? Y menos menos conocen la viola da gamba, lo cual pues, cada vez más, pero aún tarda, ¿no? Esto fue cuando yo tenía 12 años, pues fue hace 17, o sea que en Zaragoza lleva la viola da gamba 18 años, digamos como especialidad, más o menos, quizá 19, pero por ahí va. Y bueno, empecé hasta los 18 estuve en Zaragoza estudiando viola da gamba, de ahí hice un traslado expediente, continué mis estudios en Sevilla, terminé el grado profesional junto con el grado de Bellas Artes que hice en la Universidad de Sevilla, todo eso en Sevilla, y de ahí pasé ya al grado superior que sí que hice en la ciudad de Vigo con la maestra de viola da gamba Sara Ruiz. Y hasta ahí terminé hace unos años y luego pues ahora mismo me gané la vida de concertista, principal, bueno, de concertista, sí, y componiendo también, bueno, combino con diferentes tipos de trabajo, también canto, pero únicamente pues lo que es el ámbito escénico. Ujú. Hablábamos antes de, digamos, de la presencia de esos instrumentos antiguos dentro del conservatorio, ¿no? Eh, ¿Tú cómo consideras que está actualmente la situación en España? Porque, por ejemplo, sabemos que aquí en Vigo pues se ha formado un grupo interesante, ¿no? En torno a en este ámbito, pero hay muchos conservatorios en los que hablamos, digamos, de que la música se empieza a estudiar prácticamente en el barroco y Claro, se deja tanto muchos instrumentos como mucho repertorio por fuera. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú esta situación? a ver, realmente lo que tendría, por supuesto, más sentido, pero yo creo que por intuición o por propia organicidad, sería estudiar la música desde el origen. O sea, lo que tendría más sentido es que empezáramos probablemente con melodías medievales, con monodias, estudiando así de lo más, digamos, sencillo del origen de toda nuestra música en el panorama occidental, avanzar en el Renacimiento, el Barroco, y ya el Barroco, es verdad que el Barroco, que es en el Barroco donde se asientan todas las principales leyes armónicas de las que luego pues nos desarrollamos, ¿no? A nivel armónico, rítmico, bueno, a nivel musical general. Pero por supuesto, yo he estudiado música renacentista, vamos, he tocado música renacentista, y es cierto que es muy interesante tocar esta música
Y bueno, algo que decía Sara Ruiz precisamente en Vivo y que me parece muy acertado es que, bueno, son dos ideas. Una es la idea de que un músico nunca debería de separar el canto del tocar un instrumento. Porque realmente la primera música que está escrita, la primera música que conocemos era básicamente música vocal. En el Renacimiento la mayor música compuesta es música vocal, mucha más que música instrumental. Es en el barroco cuando realmente esto se invierte y se empieza a componer mucha más música instrumental que vocal, pero realmente la música vocal es el origen de toda nuestra música, ¿no? Y cuando uno está tocando, por ejemplo, en un consort de violas da gamba, que es una parte muy importante de la educación de gente de música antigua, tocar en consort, tocar en grupos de viola da gamba, de flautas de pico, laúd, etcétera, pues al final lo que haces es repartirte las 5 voces de un coro y cada uno toca una voz, pero la estás tocando como si la estuvieras cantando. De hecho, muchas veces, bueno, no, la mayoría de las veces tenemos la letra, tenemos el texto de la música y lo vamos leyendo mientras lo vamos tocando. Y por supuesto muchas veces no lo tocamos, sino que lo cantamos. Hablo de una clase de concert instrumental, sencillamente para entender la música desde esa parte, desde ese origen. Luego, por supuesto, del Renacimiento vamos al Barroco, donde hay un montón de cuestiones de articulación que yo creo que me atrevo a decir que en algunos casos se profundiza un poco más en cómo articular la música, ¿no? Por lo menos en este periodo, por supuesto. Y sí que me parece bastante fundamental que todos los instrumentistas lo conocieran, porque no sé, como que yo creo que el barroco además muchas veces cae en la fama de ser música sencilla, ¿no? Porque hay menos tonalidades, porque es un lenguaje, pero realmente, ostras, si tú te adentras a interpretar, pues bueno, como se hacía, o sea, es un mundo tremendo, porque el barroco primero son muchos años, en términos de tiempo, pero es que además son diferentes escenarios, no tiene nada que ver la música francesa barroca de un siglo con la música alemana de otro siglo con la música que se producía en Inglaterra, o no tiene nada que ver también la música vocal con la música específica para viola da gamba, con la música de violín, que tiene que ver Vivaldi con Madame Maguet, que tiene que ver Madame Maguet con Hume, en fin, claro, tienen algún tipo de relación. Pero es verdad que es un mundo muy, 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 muy amplio y también es otro error que comentábamos, ¿no? Bueno, error, pues un poco el pasar por encima, ¿no? Barroco es Bach. Y bueno, Bach al final del barroco, es verdad que o sea, es como quien asienta muchísimas cosas, ¿no? Muy fundamentales, los fundamentos de la música a muchos niveles, pero bueno, por supuesto habría que empezar desde el principio, porque al final yo creo que todo lo entendemos mejor y entendemos mejor la música, la cantamos y la tocamos mejor. Sí, yo hablábamos antes, ¿no? Me parece, yo doy clases de historia de la música, ¿no? Y con lo que me encuentro es que toda la parte, una buena parte de historia, del primer año de historia, parece que les estoy hablando en chino, literalmente, porque no hay eso. Generalmente se empieza, todo el repertorio instrumental se empieza en el barroco y Bach, con suerte un poco de Telemann y poco más, ¿no? Entonces realmente los alumnos llegan sin conocer los instrumentos, sin conocer todo lo que pasó y por supuesto que hay una parte muy interesante. Entonces, a mí lo que me parece, digamos, peligroso de eso es que reduce más las opciones de los estudiantes. Digamos, cómo llega un estudiante si no conoce todas estos repertorios, esos instrumentos, cómo llega a estudiar viola de gamba, ¿no? Cómo llega a estudiar cualquier otro instrumento cómo llega a la música antigua, ¿no? Cómo va a descubrir si esa es su pasión. A ver, claro, realmente esto, yo creo que esto está cambiando considerablemente. Ahora cada vez hay más y más gente tocando música antigua, incluso yo no lo sé, hay personas que dicen que la música antigua is back, ¿no? O que es he llegado a escuchar que la música antigua yo no sé quién me lo dijo, pero me hizo muchísima gracia. Esto hacemos un paréntesis por el chiste, ¿vale? Que la música barroca es el reggaetón de la música clásica. Como que es lo más fácil
O sea, lo más fácil, lo más incluso llevable de escuchar. A mí, pero me ha llegado, pero me ha dicho esto una persona no músico y que no tiene tanta relación con la música como, oh, pero sí, Mm. el barroco es como muy, muy fácil, ¿no? O El sea, easy listening, ¿no? sí, 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 claro, claro, hombre, claro, te pones una fuga de Bach, pues hombre, igual pues igual no es lo más sencillo, por supuesto, pero es que la fuga es un tipo de composición que se hizo bueno, frente a muchísimas más, ¿no? A ver, yo creo que yo no sé, cada vez se está extendiendo más, cada vez hay más gente que conoce el instrumento y yo he dado algunos conciertos, he dado conciertos a niños y me hace mucha ilusión porque ya todos dicen mi instrumento favorito es la viola da gamba, ¿no? Porque como incluso muchos que lo confunden con un cello, ¿no? Y luego lo escuchan y dicen, guau, pero esto a mí me gusta más esto que un cello, tal, porque siempre se hace la comparativa, porque de tamaño y un poco visualmente se parecen, ¿no? Claro. También, pero desde luego, una familia cuyos niños, pues una familia que no sea muy melómana, ¿no? Que no entienda mucho de música, sino que sencillamente sus hijos pues eh, tengan, ¿cómo se dice?, habilidades musicales y digan, pues papi, quiero estudiar música, pues sí, sí. Si los padres o la familia no vienen un poco, no son un poco entendidas o no tienen el hábito de ir a escuchar música pues a auditorios, a teatros, pues probablemente ni hayan escuchado hablar de la viola da gamba, ¿no? Pero lo mismo de, no sé, seguro que hay otros instrumentos. Por ejemplo, yo creo que la gente todavía, gente media, hablamos de este tipo, gente media como este tipo que ejemplo que he dado, ¿no? Tampoco sabe diferenciar un violonchelo de un contrabajo. O sea, ni Ya. una viola de un violín. Siempre estamos en el... Incluso les enseñas una viola de gamba y te dirán es un cello, ¿no? No sé. Pero en cualquier caso, sí, yo creo que hay esperanza y que luego en cuanto la gente escucha música antigua en directo, en concierto, le encanta y se suma mucho. Claro, sí, el tema es ese, que, bueno, los favoritos de siempre, el piano, ¿no? Entonces, las aulas de piano están siempre en las listas de espera, guitarra. Y bueno, yo creo que luego muchas veces salen los músicos, terminan de estudiar y luego, claro, hay una sobrepoblación de ese instrumento grande, ¿no? ¿Cuándo podría mostrarse, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, mucho mostrarle a los alumnos que hay muchísimos campos en la música, ¿no? Que no solo es el tocar, sino que además de solo pues los instrumentos más tradicionales, yo que sé, violín, violonchelo, trompeta, trombón, pues que hay otro abanico de posibilidades y que hay mercados que están saliendo en ese sentido que puede ser interesante. Y en este tema, ahora, claro, a veces también nos encontramos con toda esta parte historicista que es muy rígida. Y entonces a veces también asusta meterse en esa parte, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que por lo que he escuchado de tu obra y lo que hemos hablado, que tú no estás tu música busca otras facetas, ¿no? Entonces, como... Claro, a ver, cuando doy un concierto de música antigua, que también los doy porque me llaman o porque pues tengo algunas formaciones que somos unos de viola da gamba, lo que sea, eh, sí intento ser historicista. Quiero decir, a la hora de interpretar, pues interpreto una obra francesa, no voy a ponerme a interpretarlo con un estilo más alemán, porque tampoco tiene mucho sentido y porque lo requiere la propia música, ¿no? A ver, esto sí, por supuesto. Lo hago, lo practico y me parece lo lógico y lo evidente. No soy historicista extrema, quiero decir, por ejemplo, puedo tocar un repertorio francés y mi viola da gamba es alemana. Podemos llegar a gente que no nunca va a interpretar una música de X compositor con una viola que no sea de esa época y que se le específico lugar. Estamos hablando de ya un poco gente muy, muy rigurosa, ¿no? En absolutamente todo. Yo utilizo cuerdas de tripa, mi viola da gamba pues es bastante historicista, podemos decir, es un modelo alemán, pero con ese puesto por diferentes tipos de repertorio, lo que sea. Pero es verdad que en mis proyectos concretamente, los proyectos que yo hago, sí que intento dejar muy claro que la mayoría de ellos no hago música antigua. Parto de un origen de música antigua y lo que hago es mezclarla con otros estilos. Entonces, claro, no puedo hablar de historicismo porque ya parto de que no estoy tocando John Dowland, una pieza de John Dowland a un estilo
historicista, estoy haciendo mi propia versión de, ¿no? Estoy un poco haciendo como, pues sí, hacer tu propia versión, improvisar y por supuesto ya con las propias formaciones con las que cuento, pues esto se ve. Si yo cuento con un violinista francés que viene del jazz, del lenguaje del violín manouche, del gypsy jazz, un guitarrista del jazz americano y un batería, pues evidentemente no vamos a tocar nada así, ¿no? Entonces sí que dejo claro de, pues no vais a escuchar un concierto de música antigua sin ni saberlo, pero vais a escuchar unos orígenes y sí que vais a escuchar sonidos, melodías, armonías y motivos, elementos de la música antigua están en la música que yo hago, pero no puramente. Y entonces, ¿y nos puedes hablar así un poco de los proyectos que tienes activos actualmente? Sí, actualmente estoy con mi proyecto Almalé, que tiene apenas un año, pero ya estamos súper contentos porque hemos sacado un disco y bueno, nos está yendo muy bien. El disco ha tenido bastante éxito. El álbum se titula Ishamia y este proyecto es precisamente el que doy nombre y el que acabo de comentar, con un violinista, Tomás Kretschmar, un guitarrista, Alex Comín, y Fran Gazol a la percusión. Y luego contamos también en el disco con un artista invitado, que es Lucas Delgado, que es un pianista de jazz de Barcelona, bastante potente, también me encanta. Por otro lado, otro de los proyectos que tengo en activo es un dúo que tiene más años, que se llama Caranzalén, que es con una flautista de pico, es decir, mi compañera y amiga Elena Escartín, que ella sí viene de la música antigua como yo y que las dos un poco ahí de la mano, pues probamos a hacer conciertos en los que ofrecíamos música antigua como tal y sí que la interpretamos a la manera antigua, por supuesto, junto con músicas del mundo y así pues ofrecer un poco de variedad en el propio concierto, ¿no? Así. Y por último, realmente así, hablo de proyectos específicamente musicales, pues yo a solo también tengo mi propio programa y luego ya sí pues tengo un proyecto que esto es con una bailarina, que es un proyecto más multidisciplinar en el que yo toco, también canto, actúo, bailo y la bailarina y directora Ana Continente, es una bailarina de danza contemporánea de Zaragoza, pues actúa y baila. Y es una obra que se llama Claroscuro de Artemisia, que es decimos, una fantasía escénica en torno a la figura de la pintora barroca Artemisia Gentileschi. Entonces aquí sí hay mucho barroco en la música, pero también hay composiciones propias. Y algo que yo creo que sí que me caracteriza es que, bueno, yo no me puedo desvincular del barroco. O sea, cuando yo compongo no puedo evitar que me salgan armonías pues muy barrocas, porque al final sí que me he educado en esto, ¿no? Entonces, aunque quiera salir y me quiera empapar de otros estilos, que lo hago, pero siempre hay una base pues, barroca, ¿no? Y mis compañeros de ella siempre se ríen un poco amistosamente cuando les enseño la composición porque es como, ostras, que, pues que se nota, claro, ¿no? El origen ahí, pues, es barroco. Y al trabajar así con músicos con una formación tan diferente, claro, porque me hablas del el violinista, por ejemplo, que tiene no formación de jazz y toda esta cuestión, ¿cómo se fusiona eso? ¿Cómo, digamos, qué ventajas ves tú, alguna desventaja o cómo es el proceso allí? Pues la verdad es que me parece un proceso súper bonito y muy creativo y yo creo que pájaros revolucionados. Y yo creo jolín, que ojalá en el conservatorio nos hubieran enseñado también este tipo pues precisamente de procesos, ¿no? Musicales, de composición y de arreglos, ¿no? De coger un tema y decir, bueno, yo quiero hacer una cosa que leí Charpentier, un compositor barroco francés, pero realmente lo único que me interesa coger es esta línea de bajo, este fragmento y la melodía, pero la vamos a alterar, ¿no? Y sobre eso la guitarra pues trae, normalmente yo doy una propuesta de un arreglo, les mando unas partituras, les mando unos audios de Spotify, pues de diferentes interpretaciones de la obra concreta, les hago una propuesta quizá armónica, quizá rítmica, lo que sea, un groove y pero luego es realmente en los ensayos en los que cada uno pues ponemos nuestro grano de arena y como cada obra pues va tomando forma según... Y al final cada uno está un poco más en cada una de las obras, o sea, pues como los Beatles, no somos 25% de cada uno claro.
sino que al final una pieza acaba siendo más de uno porque uno es el que hace una propuesta que a todos nos gusta más y la llevamos por ahí. Yo soy la líder y entonces, pues bueno, pues hay veces que digo esto no, lo que sea, pero en general es bastante ambiente de grupo, ¿no? Y de banda. Y es muy interesante porque, hombre, yo les enseño un montón y muchas veces también tengo que poner ciertos límites, pues porque el instrumento tiene unas limitaciones o porque digo, vale, vamos a basarnos en esta composición, pero esto no se puede perder. Esto, o sea, esta parte de este tempo o lo que sea, ¿no? Esta articulación no la podemos perder. Vamos a jugar, pero la esencia que no se pierda. Y lo mismo al revés. Me toca improvisar y, por ejemplo, es algo en lo que estoy aprendiendo un montón, ¿no? Te juntas con semejantes músicos, porque además son músicos que tienen una trayectoria bastante amplia, han tenido varios grupos, han tocado con gente muy, pues muy importante en el mundo del jazz. Y claro, a mí me están literalmente a veces dando clases de improvisación, porque improvisación más tipo jazz, ¿no? De soltura rítmica, que no sea una improvisación pues a la barroca, que sería hacer disminuciones y escribir y luego tocar medio de memoria. No, sino realmente una improvisación en el que pues esa sensación de tiempo, de las anacrusas, de muchas cosas, ¿no? Muchas cuestiones. Es muy divertido, muy divertido. Tengo aquí a ver si se alcanza a ver, el disco, el disco que el último que sacaste. Y bueno, aquí me llama la atención, por ejemplo, está muy orientado a la música sefardí, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de, digamos, de lo que es, para los que no sepan, de lo que es la música sefardí, de por qué decidiste orientarlo hacia esa parte? Bueno, la música sefardí es la música judía española de la época medieval, del periodo medieval. Antes de la expulsión de los judíos, pues en la península ibérica estaban música cristiana, que conocemos, pues cantigas, etcétera. Bueno, pues conocemos bastante de la música cristiana medieval, ¿no? Pues las cantigas del judaísmo ya son como una parte muy importante. Y también estaba en la música, bueno, por supuesto, la música andalusí, que sería la música que pertenecía a los musulmanes, y la música sefardí es la que pertenecía a los judíos. Entonces, lo interesante de bueno, yo llegué a esta música, yo no la he estudiado en el conservatorio, es otra parte que tampoco se estudia y que tampoco se ve. Esta parte de la música española, de la música de la península ibérica, antes de la expulsión, o sea, antes de la llegada de los reyes católicos y así, esta convivencia de las tres culturas. Yo a esta música llegué cuando vivía en Sevilla por tocar con algunos grupos de Granada y de Sevilla, que sí que allí es más habitual tocar la música de las tres culturas, que es precisamente esto. Se tocan normalmente estos tres estilos, estos tres palos. La música sefardí es muy interesante, ya que pues con la expulsión de los judíos en 1492, muchos sefarditas, se van a instalar en diferentes, vamos a instalar se van a van a migrar, ¿no? Y van a instalarse en diferentes lugares del este de Europa. Y hoy día hay todavía comunidades sefardíes que hablan en ladino. Ladino es la palabra de la lengua de ellos, que viene del latín. Y hoy día todavía hablan esta lengua, ¿no? Entonces, esta música es un poco una música, pues eso, el origen se conoce perfectamente, y mucha de la recuperación de esta música ha sido pues por tradición oral precisamente. Y en mi caso, pues yo creo que en el caso de muchos estamos, esto no me atrevo a decirlo, es que no me la voy a jugar. Bueno, esta es la música sefardí, ¿vale? No voy a entrar más por si digo alguna cosa que es incorrecta. Es una música sefardí. Claro, de las letras sabemos más, es lo que quiero decir precisamente por esto de la transmisión oral y por estas comunidades. La música, creo que fue en el siglo XIX cuando hubo músicos que trataron de recuperar lo que eran las melodías y las escribieron. Eso fue que no me... Pero realmente la música tal y como fue, pues bueno, exactamente no podemos saber, pero se supone que fue algo parecido a lo que eso en el XIX y seguimos haciendo, pues estamos tocando.
Entonces incluí varios temas sefardíes en el disco, pero por otras cuestiones, porque bueno, es una música que todavía está muy abierta a estudio. Ujú. Y una cosa que me encanta de esta música es que es muy femenina, que tiene muchas letras en femenino, hablando en femenino. Y, y bueno, yo creo que esto es una intuición mía, no tiene nada que ver, yo no lo he estudiado, entonces es mi interpretación absolutamente personal, que pudo haber pues eso, mucha presencia de lo femenino en esta música. No sé si mucha de la música era cantada por mujeres o fue compuesta por mujeres, ya que era música popular, pero desde luego me parece una música con mucha presencia femenina, pues porque habla en primera persona en mujeres, ¿no? Madre o desde la hija. Ujú. Hay una canción que está en el disco precisamente, que es Los guisados de la berenjena, que habla de 7 maneras Ajá. de cocinar la berenjena y habla, por supuesto, de solo nombres femeninos que cocinan estas recetas, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me encanta la música sefardí pues porque me encanta el sonido, ¿no? Que además es una música que suena muy a música de Europa del Este, por Ujú. la escala, ¿no? Y así, y bueno, y hay un montón, bueno, hay un catálogo tremendo de música sefardí. O sea, yo he dado ahí 2 pinceladas. Y por supuesto mezclamos a nuestro estilo, hacemos a nuestro estilo. No es nada historicista, aunque porque la escala y todo esto, pues por supuesto sí, y las letras, pero Esta, por ejemplo, de los guisados de la berenjena, estuvimos viendo en tu canal de YouTube, ¿no? Tienes el vídeo que es muy interesante por si alguno de los que está con nosotros ahora le interesa verlo. Es pues un vídeo con una realización a mi parecer exquisita y bueno, donde se ven también, están los músicos, ¿no? Con los que tú tocas. sí. Y me parece interesante también toda esa, o sea, verte cantar tan cómodamente, tocar, cantar, pasar de un instrumento a otro, ¿no? Realmente la voz como instrumento, con una continuidad muy, o sea, con mucha comodidad. Tú, digamos, estudiaste canto también o es algo más, digamos, más natural, digamos, o cómo ha sido el proceso? Bueno, mi relación con el canto, no he estudiado canto, en sentido académico no he estudiado canto, todos hemos cantado en el conservatorio porque Ujú. es parte de la educación, pero no he estudiado la disciplina de canto. Las únicas clases de canto que tomé fue el año pasado, fueron el año pasado con una profesora particular, que es precisamente una cantante de jazz, que es Carola Ortiz. Y bueno, y eran algunas, pues por algunas cuestiones, sí, pues bueno, técnicas del canto, ¿no? Pero sí que es verdad que el canto he intentado, no sé, no me gustaría estudiar canto con... Formalmente. No, porque Ajá. eh, ostras, pues porque yo creo que a ver, eh, por un lado está la técnica vocal, pero vocal, ni siquiera de canto, la técnica de la voz, de cómo funciona tu cuerpo, de cómo responde, pues el aire, todo esto sí es importante, bueno, es importante, es interesante que nos lo enseñen. Ujú. Pero el cómo utilizar la voz, el cómo colocarla, el qué estilo, el tipo de vibrato, el tipo de bueno, de adornos que tú haces, eso sí es, en el caso mío, que lo que hago es un proyecto personal y que hago pues un poco lo que quiero, ¿no? Que no me pongo a decir, pues voy a cantar Monteverde al estilo de Monteverde, no, sino que lo que hago es hacer lo que yo quiero y como me apetece. No me parecía, y además lo he hablado mucho con otra compañera música que está un poco igual que yo, no nos parece muy interesante ni muy adecuado Ujú. a cantar con profesoras o profesores de canto, Ujú. porque el uso de la voz es algo muy personal. O sea, es tu instrumento, esto es una visión mía, ¿eh? O sea, por Ujú. supuesto, Ujú. yo respeto y lo veo según bueno, según lo que quieras hacer, claro que las clases de canto, no, sabes, todo lo que sea aprender, bienvenido sea, ¿no? Pero en mi caso, por la relación que yo tengo con el canto, que ha sido bastante natural y que he ido progresando de una forma muy natural y de vez en cuando, pues sí, he tomado alguna clase, pero todo de una forma muy libre y eso creo que me ha beneficiado a mí personalmente pues para atreverme quizás a cantar Ujú. y a, sí, ya Sí, es que no volverme muy mental con el canto. O sea, es como que no quiero mentalizarlo, no sé cómo decirlo, ¿no?
Claro, no, la sensación que me dio a mí al escuchar el disco es precisamente la de espontaneidad, ¿no? Que es algo espontáneo, que surge y bueno, eso, y que fluye. Esa es la sensación en el video este de los guisados de la berenjena, que fluye con el instrumento, ¿no? Con la viola de gamba. Claro. Entonces sí, fue la sensación. Y luego también teníamos aquí que dos de las composiciones son tuyas, ¿no? De Blue Lamento y La Patética. Ujú. ¿Nos puedes hablar un poco del proceso para componerlas y todo eso? Sí, pues La Patética fue una composición que empecé con 20 años, 21 años, y que encontré el año pasado en un papel medio, o sea, el comienzo, ¿no?, de la composición, y estaba el título de La Patética y me hizo mucha gracia, porque me acordé de que yo lo había titulado así pensando en mí, como La Patética yo. Ah, Claro, entonces, ¿cómo fue esto? Bueno, fue por un desamor, ¿no? Que ajá. antes, un año, que uy, qué patética, tal, pues esta sensación de patetismo, y entonces empecé a escribir esa melodía, que es un poco, por el tipo de, el ritmo de armonización y así, es un poco Hume, un poco estilo inglés, viola místico, más o menos, y luego ya no. Y nada, y la toqué la principal la melodía que tenía escrita, me gustó mucho y dije, bueno, pues voy a seguir. Y el año pasado pues terminé y decidí pues eso, meter una composición para viola de gamba sola, que es algo que también hago, pero pues eso, también de una forma pues muy natural, muy intuitiva, ¿no? Como el canto, que es algo como un poco popular, un poco que vas haciendo tú y vas evolucionando, pues lo mismo la composición. Y por otro lado, Blue Lamento también era una composición que medio reciclé y adapté para esta formación y luego, por supuesto, mis compañeros colaboraron, y que yo había escrito originalmente precisamente para un consort de violas da gamba. O sea, la idea iba a ser original, era viola da gamba soprano, tenor y... no recuerdo bien. Yo creo que sí. Viola da gamba, soprano, tenor y dos bajos, o bajo y un clave, bueno, no recuerdo, lo tenía ahí un poco esbozado. Y viene y sí que lo que estoy utilizando es el bajo lamento, típico barroco, que Ujú. está metido dentro de la composición. Con, originalmente iba a ser un poco influencias barrocas, pero una textura más minimalista, lo que originalmente había escrito. Al final acabó siendo pues lo que se escucha en el disco, pues con violín, con guitarra, con percusión y así. Ajá. Es muy interesante. Me parece además que el disco tiene una perspectiva interesante, muy variada, ¿no? Porque tanto hay piezas así más lentas, más meditativas, con otras muy vivas, ¿no? Sí, A mí particularmente me gustó mucho la de los guisados de la berenjena, sí, porque iba contando una historia, ¿no? Así, sí, a través de diferentes maneras me iba contando una historia. Y es muy luego bien. eso me Sí, pareció una propuesta muy interesante. Entonces, bueno, yo veo que tú no, quiero decir, no te has querido limitar eso a ninguna parte específica de la música, ¿no? Que me parece muy interesante, que a veces nos encasillamos en yo doy solo clases o yo solo compongo, yo solo toco. Y tú entonces, pues, entonces llevas componiendo ya hace tiempo, ¿no? claro, es que mmm, tampoco hago una, o sea, tampoco soy una, es que es, a ver, es un poco como, claro, pues si un compositor compone, vale, yo compongo, pero yo no soy una compositora al uso de me levanto, hago una composición de orquesta, no podría nunca componer para orquesta, por ejemplo, ¿no? Mm, Yo creo que, mira, un error, de verdad, que cometemos en el conservatorio es eso, encasillarnos tanto. No ser ujú, más ujú, orgánicos, no ser más orgánicos en lo que uno hace. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que hacerlo todo estupendamente y que tengamos que estudiarlo todo. Digo que, yo qué sé, si estás estudiando, a mí me ha pasado siempre que estudiando me sale una melodía y de repente estoy componiendo, pero yo no he planeado componer o no ujú. voy a componer una fuga, sino que tú estás así tocando y de repente te sale algo y dices, ¡ay, qué chulo! Y lo grabas o lo escribes y ya estás en ello, ¿no? Es como que la propia música te lleva a ello. Es igual que cantar. Cantar yo creo que por eso no quiero meterlo en algo muy académico, porque cantar es algo que hacemos desde que somos pequeños. Es Ujú. algo que está en nuestra propia naturaleza y es algo popular, ¿no? En cuántas culturas, en todas las culturas se canta.
y lo aprendes imitando. Entonces yo lo he hecho así, imitando, y también me he dejado influenciar mucho pues, por Latinoamérica, por ejemplo, que es una tierra que me encanta, la que he ido, y me he empapado mucho de esa música y de la manera de cantar. Por ejemplo, la música de Aragón, originalmente soy de Aragón, nada. O sea, quiero decir, la Jota, la manera de cantar Jota, pues eso no lo he tomado de ninguna manera, casi más diría, pues la manera de cantar flamenco. Yo qué sé, son músicas de las que un poco pues, por imitación vas haciendo, ¿no? Y creo que cometemos un error en decir eso, precisamente lo que has dicho tú, muy acertado. Pues no, yo hago esto y yo hago solamente esto. Es como, pero puedes ser más especialista en algo, por supuesto. O sea, no puedes hacerlo todo y no puedes llegar a la profundidad, a la misma profundidad en todo, ¿no? O sea, si, pues yo qué sé, si yo ahora me da por tocar un segundo instrumento, pues hombre, igual en 20 años tengo el mismo nivel que con la viola da gamba, pero igual, o no lo sé. Pues mira, no lo sé, o igual sí, puedes tocar varios instrumentos bien, pero es verdad que si aprendes música en un conservatorio, aprendes a analizar música, aprendes historia de la música, es que componer casi te va a salir solo, ¿no? Y yo creo que no hay que tener miedo y bueno, yo en ese sentido lo que creo que, pues que soy bastante creativa como persona, como que me sale ser una persona muy creativa e intento no tenerle demasiado miedo. Y luego también creo que soy bastante exigente. O sea, puedo ser muy creativa, pero también está bien distinguir cuando te sale y dices, pues qué mojón. Me parece que lo hago y te sale, pues no, hay días que intento componer y digo, pues esto es un mojón, quiero decir, con perdón. Esto no va, Sí. no, Eso pues no va. no hay por dónde, no, esto no, o le tengo que dar una vuelta o igual se queda aquí, ¿sabes? Se queda en un Claro. pero oye, por probar y precisamente este año pasado, final de año, compuse una banda sonora para un cortometraje sobre Goya y también me llamaron, ¿no? Y que puedes componer, es que es para viola, puedes componer una banda sonora, sería un cortometraje de animación sobre Goya y yo, ostras, qué guay, digo, a ver, y yo dije, fue lo primero que dije, yo no soy compositora, sé componer, puedo componer, pero si me pides para orquesta, no, yo puedo componer Claro. la gamba, que es lo que conozco, para un cuarteto puedo componer, porque lo he hecho y lo he estudiado, pues en el profesional lo estudié, y que hice la especialidad media de composición en Sevilla con viola da gamba mezclé. Entonces, pues, para cuartetos todo esto, toda esa formación la tuve y me atrevo a poder hacerlo. Y me dijeron, no, para viola da gamba. Digo, pues claro. Y hice una composición que dentro de un estilo, pues me parece interesante, me parece acertada y ya está, y tampoco, y es una composición que yo la miro y me parece bastante sencilla, ¿no? Pero al final, pues tiene un estilo y tiene un gusto y tiene un sentido dentro del propio cortometraje, entonces tampoco intento ser presuntuosa en eso, sino que, bueno, sí, compongo pues como lo sé hacer, ¿no? No tengo que intentar también no tener que demostrar, que en el conservatorio hay mucho Es que yo del... creo que hay un exceso de perfeccionismo, ¿no? En el sentido de que si no sé, lo que dices tú, si no sé componer para una orquesta, entonces no compongo ni una canción yo qué sé, para mi instrumento, que lo conozco sobradamente, ¿no? Claro. Y luego esa cuestión a mí, bueno, cuando he entrado también en la música folk, me di cuenta de cómo los músicos pasan de es muy habitual que sean multiinstrumentistas. No a un nivel altísimo en todos los instrumentos, pero bueno, si, yo qué sé, si en cierto momento es necesario hacer un ritmo o hacer cualquier otra cosa, pues cambian a otro instrumento, ¿no? Y Total. yo veo que en la enseñanza del conservatorio eso no está muy, Nada. muy trabajado. Eso es muy interesante y sí, eso algún profesor me lo dijo, es que ahora estamos muy en el que hay que tocar un instrumento muy excelentemente. Dice, y en la historia de la música, el buen músico era el que sabía tocar varios instrumentos, igual Sí, no un dios, exactamente. sino el que era pues musical, ¿no? Que coge y hace así, ya está haciendo una percusión. Es como que necesitamos, yo creo que también el problema está en la partitura, siempre estar pegados a la Ajá, partitura, siempre estar pegados a, me tienen que dar escrito lo que tengo que tocar, jolín, no, ajá, vamos a probar a improvisar, vamos a probar claro, a improvisar y a que nos salga fatal y a que no pase nada. De hecho, no pasa nada, de hecho, a veces hasta queda bonito que salga mal, ¿no? claro, Tenemos mucho miedo, hay mucho miedo en el conservatorio tocar, ya está, haz ruido. Pero si es que hay un montón de álbumes que son
de Miles Davis que son ruido y que y los, quiero decir, y también forma parte de la música y a veces es eso lo también interesante, ¿no? O sea, que Claro. los efectos en la música puedan llegar a ser en un momento determinado en una obra lo que tiene que ser, ya está, ¿no? O sea, esto es Es abrir que a un nivel que, bueno, yo creo que el problema es también la falta de realidad, ¿no? Mientras estamos estudiando, yo qué sé, nos enfrascamos en que yo voy a hacer tal cosa. Cuando una vez que salimos y nos enfrentamos al mercado laboral, nos toca hacer de todo. Entonces, tanto te toca hacer, pues yo qué sé, si quieres hacer el disco, pues tendrás que hacerte tú de, a menos que tengas todos los recursos, ¿no? De manager, hacer la producción, hacer un, no, una, o buscarte tú los conciertos, bueno, tantas cosas que toca hacer hoy en día, ¿no? Que el músico a veces lo que menos que hace es tocar. totalmente, pero sí, ¿eh? Y yo creo que eso pasa en todos los niveles, ¿eh? O sea, en niveles altos también te toca mucho o de prensa o de, pues, de muchas cosas. Es que o toda la parte escénica Ujú, que tenemos los músicos y que también se nos olvida. La ujú. importancia de, yo claro, es que me abro mucho, igual a veces me abro demasiado, pero me parece que, bueno, yo voy a tomarlo como una virtud y qué puedo aprender de esto, ¿no? Y como pues llevarlo con equilibrio. Pero, jolín, yo trabajo con actores o con bailarinas y se suben a un escenario de otra forma. Sí, se Claro, adueñan del escenario, ¿no? Desde el primer momento, es otra cosa. solo con una mirada, ¿eh? Ya no te Ujú. hablo también de la postura, de la higiene postural, de tal. No, no, yo te hablo de que, o sea, te miran y están, ¡pam! Estoy aquí. En un conservatorio, vamos, bueno, y en la formación clásica, es que muchas veces incluso muchos profesores no te pueden enseñar eso porque no lo tienen ellos. Es que más bien, yo lo que siento es que muchas veces se huye, y lo veo en los estudiantes, que muchas veces quieren huir del escenario, ¿no? Cuanto antes salga de aquí, mejor. Entonces Claro, llegan, tocan y se van corriendo. pero totalmente, y yo he sido la primera que estaba así, y vamos, y hoy día también, si estoy muy nerviosa, también hay días que hasta que me entro en el concierto, por supuesto, los nervios están, no estoy diciendo que nada, que no sé, o sea, soy humana, ¿no? Somos humanos y Ujú, todo esto es normal, pero precisamente yo creo que el querer acabar cuanto antes y salir es, pues eso, ¿no? Una falta ahí de, no sé, de libertad y de... Podría ser interesante, pues no solo tocar pues incluso en las propias audiciones serias, ¿no? De final de curso, dar un momento de, pues ahora vamos a improvisar y que salga lo que sea. Y los padres ahí van a estar, quiero decir, que no hay unos críticos de periódicos importantes, están tus padres, entonces, pues vamos a jugar. También ¿qué pasa? Vamos a jugar y quizá ahí, incluso si tú empiezas, sacas a unos niños al escenario y les pides, venga, vamos a jugar, pues, ujú, y luego ya tocan su obra, la que se han estudiado, seguro que la van a tocar con mucha más altura y con claro. claro, pero solamente tocan esa pieza, que la tienen que llevar de memoria, que lo único además que le han dicho es, esto está mal, esto lo haces mal, esto lo tienes que corregir, esto no sé qué. Joder, es que es complicado, ¿eh? O sea, también digo que es complicada la educación en cosa. Yo lo sé, y yo he dado clases, y es que es muy complicado que no ponerte nervioso y que tu alumno no se ponga nervioso si tiene que tocar de una cierta manera, pero es verdad que al final estás ahí atado, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé. Y esa, por ejemplo, esa es otra cuestión que a mí me interesa mucho, porque pues, por lo menos cuando yo, mi parte de estudiante, se penalizaba casi estudiar otra carrera. Sin embargo, en los últimos años me parece interesante que muchos músicos han encontrado un equilibrio interesante, pues estudiando otras carreras y juntándolas con música. En tu caso de Bellas Artes, digamos, que está es muy cercano, ¿no? A la música, pero bueno, no deja de ser otra área. ¿Cuál ha sido tu experiencia así de hacer, pues eso, dos áreas distintas? Buah, a mí me ha encantado. O sea, yo, es que, no sé, es que hay muchas cosas que hacemos muy mal. Te iba a decir. Es que sí, yo recuerdo Sí, a algún profesor diciéndome eso, diciéndome, que estás perdiendo el tiempo, ¿no? pero no por estudiar Bellas Artes, por estudiar iniciación al jazz dentro del conservatorio. Un maestro, un profesor que pasó, que además fue de pasada, no diré qué instrumento, no diré nada, me dijo,
¿sabes cuando dejas de hacer tonterías y te centras? Porque estaba estudiando el jazz con la viola da gamba, que era mi instrumento. O sea, ya ni siquiera entremos en que estaba pintando, que estaba esculpiendo, nada de eso. Mira, honestamente pienso que si, a ver, es que no lo sé. Si tú lo que quieres es ser un concertista, no, es que no tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que toda enseñanza debe ser holística y debe ser combinada, y es sano que sea combinada con otras enseñanzas. Que la especialización excesiva puede tener un sentido, y si vas a ser concertista y solista de tu instrumento y tal, como lo son uno de 1.000.000, que más o menos será o 2 de cada millón, no lo sé, pues igual sí, te viene bien solamente tu instrumento y tocar poco más, aunque bueno, no sé, yo creo que siempre será bueno. Es que yo, los músicos con los que me estoy moviendo, que son para mí músicos de mucha calidad, son músicos que han estado abiertos y que han aprendido músicas de diferentes culturas, que han viajado, que son personas abiertas, que son personas curiosas. Concretamente ahora no estoy pensando en alguien que haya estudiado otra carrera. Bueno, de hecho sí, conozco grandes músicos que ya se dedican a, pues, a tocar a viola da gamba, por ejemplo, que han estudiado otra carrera y les ha ido muy, muy bien. En mi caso concretamente, a mí la libertad de movimiento y la capacidad de creatividad y la técnica en cuanto a crear que me ha dado las bellas artes, yo creo que no tendría la carrera que tengo y la formación que tengo y esta libertad que siento con la música si no fuera por las bellas artes, porque en el conservatorio no te dan en general eso, generalmente, ¿eh? O sea, puedes encontrar otro tipo de libertad dentro de la interpretación, por supuesto. Yo no estoy diciendo que sea un horror en el conservatorio, para nada, ¿eh? De hecho, lo he acabado y está muy feliz. Pero es verdad que en Bellas Artes fue una carrera que a mí, aparte de toda la técnica pictórica o dibujística o escultórica, pues lo que te da es herramientas para ser artista, ¿no? Que realmente un músico es un artista, ¿no? Y al margen, pues eso, de lo que he dicho, de músicos que son un poco más clásicos, historicistas, que se dediquen únicamente a los conciertos de música clásica y tal. No, hablo de músicos pues que quieran explorar otras músicas, o que estén abiertos a componer, o a tocar otros instrumentos, o a mezclar, pues sí, que se van dejando llevar y que al final yo creo que en el ámbito profesional es lo más normal, que te van surgiendo proyectos. A mí ahora me han llamado de un proyecto de flamenco, un proyecto importante de flamenco, pues, jolín, sí, y bueno, y lo que pueda aprender, pues lo voy a aprender y feliz, y eso que me llevo, y esa formación que me llevo, ¿no? Claro. Y hablo de proyectos importantes de tocar en teatros muy importantes, entonces, o sea, que tampoco caigamos en el pensar que el hacer un poco de todo es porque no tengas una calidad ni nada así, ¿no? Sino que un artista, que un músico de alta calidad, normalmente tú miras su carrera durante años y ha hecho muchas cosas. Y ha tenido épocas que le ha dado por un estilo o más por una época o más de todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hacer varias carreras, pues es bueno, muy ventajoso. Y en este caso mío, maravilloso. Claro, en este espacio también hemos entrevistado a otras personas precisamente que dieron eso, otra visión. Por ejemplo, entrevistamos un psicólogo que se especialista en ansiedad en músicos, por ejemplo. Entonces, desde la otra carrera, con los conocimientos que tiene la otra carrera, pero él nos hablaba, bueno, tú si tienes un problema, evidentemente puedes ir a un psicólogo que no se especializa en músicos, pero evidentemente el que conoce más los procesos, el que lo ha vivido como lo vives tú, no le tienes que explicar nada, pues es una persona que ya tiene ese margen, ¿no? Así como, bueno, y ya otros especialistas, tipo, pues, médicos especialistas en lesiones, fisioterapeutas, Claro. También hablamos con otros dos músicos que habían puesto escuelas, por ejemplo, entonces tuvieron que enfrentar a toda la parte organizativa, económica, etcétera, ¿no? Que los músicos tampoco nos dan una formación en esa parte a pesar de la falta que
que nos hace, ¿no? Entonces yo creo que es una fábula del conservatorio un poco de esa parte estudiantil de pensar que solo vamos a hacer una cosa cuando luego no más sales de la puerta de los estudios y te tienes que enfrentar a un mundo, ¿no? Claro. Y luego todo suma, o sea, yo ahora mismo estaba pensando, es que tú puedes, si, a no ser que te contraten en una gran orquesta y ya está, y tienes que tocar la música que te digan, que esa es una opción. Bueno, en la música barroca es más complicado porque no hay mucha orquesta barroca, no hay tanta, pero también podría ser una opción, ¿no? Pero a no ser que sea eso, pero que ¿cuántas orquestas hay en España? ¿Cuántas orquestas hay en España de las cuales la gente pueda vivir de tocar solamente en esa orquesta? Vale, y luego, ¿qué más otros proyectos realmente puedes hacer en la música? Si tú te embarcas, por ejemplo, en hacer un proyecto, un concierto, voy a montar un concierto con un dúo, ¿no? Pues yo no digo otros estilos, vamos a decir que es música clásica, igualmente. La música que hayas estudiado que te guste, o romántica, o barroca, o lo que sea. Pero, jolín, que tú tengas conocimientos en literatura, y seas tan abierto y seas tan ingenioso como para decir, no voy a montar un concierto al uso de Bach, voy a montar un concierto en el que explore textos de la época de Bach con este actor, que mezclemos con esto otro y que creemos un concierto que la gente que va y que incluso gente que no tiene ni idea de la música de Bach, que se va diciendo, ostras, qué interesante y qué bien me lo he pasado, ¿no? O decir, no, voy a montar un espectáculo en el que no solo somos músicos, hay una bailarina y hay un actor o recitamos textos, integramos movimiento, vamos a crear un espectáculo multidisciplinar, un poco en el que los lenguajes se junten y que no solamente vengan los que ya conocen a Bach, sino que pueda venir un público más amplio. Es que incluso estamos viendo a un público, a un mayor público. A mí, quizá una de las labores que estoy logrando es que en Zaragoza o en Aragón, que un poco voy sonando un poco más mi nombre o me llaman de periódicos, escriben artículos sobre mí, etcétera, pues que la gente empieza a saber más lo que es una viola da gamba. Claro, claro. Y son gente que ellos no van a decir, hoy voy a escuchar Bach. Pues no, porque es otro tipo de público. Pero de casualidad han llegado a mí y en mis conciertos intento enseñar un poco de lo que es barroco y un poco de lo que de otras cuestiones, ¿no? Pero que al final, no sé, estás llegando y estás haciendo arte. Entonces, qué importante es saber de otras artes, tener conocimientos, tener relación con otros artistas, pensar en todo lo que compone un concierto, todo lo que es estar en un escenario, ¿no? Y todas las posibilidades que hay. Ostras, ahí si tienes estudios de otras cosas, es que se te abre un mundo de posibilidades y ahí, ostras, puedes crear obras muy, muy importantes, muy, muy relevantes, ¿no? Para la gente. La gente se quedará con la copla. No solamente que toques genial Bach, que también, toca lo genial. Pero además de eso, haz una propuesta que la gente diga, wow, que visualmente estoy flipando, qué chulo, ¿no? Yo creo que ahí es el paso siguiente, ¿no? Y es Pero que puede ser ofrecer un producto más interesante y más cercano también al público, ¿no? Claro, claro, que sí. Y bueno, para los que estén interesados, ¿dónde pueden conseguir tu disco? ¿O dónde pueden escucharte en vivo? ¿No? Porque es lo que digo, a veces no es tan fácil escuchar una viola de gamba, no es todos los días, ¿no? Claro. Es una cosa a veces de todos los días. Entonces, ¿dónde tienes conciertos planeados con tus proyectos o...? Pues próximamente tengo conciertos en Zaragoza, tengo en el Pirineo, voy a ir a Andalucía un montón, voy a ir a Francia y yo creo que lo más fácil para no liar es en mi página web, estilaralmale.com. Ahí puedes meterte en proyectos, de ahí puedes escuchar los discos, tienes una tienda donde puedes comprar el disco, tanto digital como físico, y se envía a casa. Y puedes ver ahí mi calendario mi agenda de próximos conciertos del año, que voy actualizando bastante. Y así. Almale.com. Almale.com. Ajá. Y también voy a ponerlo aquí a ver si me carga, para que la gente lo pueda ver. Bueno, ahora mismo parece que no quiere. También en tu canal de YouTube, ¿no? Sí. ¿Se puede encontrar por tu mismo nombre? También, sí, Pilar Almalé. Y bueno, Instagram, por supuesto, también se puede encontrar. Sí, allí yo recomiendo
voy a hacer una pesada, pero es que me gustó mucho el vídeo de los guisados de la berenjena. Me Ya, gustó muchísimo. tengo Ajá. que decir una cosa, y perdón que tenía la gata por ahí revolucionando, que muy pronto va a salir un nuevo videoclip de Almalé precisamente con el tema que da nombre al disco Ishamia y va a ser un estreno a lo grande y va a ser un pedazo de videoclip que ha habido ahí una producción importante, un guión, bueno, todo y además estoy súper orgullosa del trabajo que hemos hecho Víctor y yo. Víctor es el director, la idea de guión fue mía, la elaboramos juntos y bueno, fue apasionante y ya se rodó hace 3 meses, pero esas cosas van lentas. Pero bueno, que pronto saldrá el videoclip. Hola. Se Oh, parece. Internet nos ha jugado una mala pasada, pero ya está. oh, Sí, esas estabas diciendo que bueno, que es que en breve vas a estrenar el vídeo, pero que bueno, que todavía está en postproducción, ¿no? está terminado, es que solo estamos viendo si podemos estrenarlo en algún medio un poco más relevante que YouTube y luego ya por supuesto lo colgaré en YouTube y ahí quedará, pero Ujú. sí, intentando que sea a través de algún medio de televisión que sea un estreno por ahí. Claro, Así yo que creo que hace falta y que sería muy interesante. Por esa cuestión que hablamos al principio, yo creo que hay que dar visibilidad a más instrumentos y a más áreas de la música, que solo las que, digamos, hablamos del conservatorio porque es como la institución ahí más estable, ¿no? Dentro de la enseñanza musical en ese sentido, pero pero bueno, yo creo que eso, que hay filas larguísimas para matricular en piano, para matricular en guitarra, y hay muchos instrumentos que se quedan un poco aparcados ahí a un lado cuando ofrecen unas opciones también muy interesantes, inclusive ya con una vista a mayores, pues laboralmente también puede abrirse un poco más el sitio que en otros, ¿no? Que ya están sobresaturados. claro, precisamente, a mí mucha gente no, claro, te lo dicen sin mala intención, pero es como, pero ¿y de eso hay trabajo? ¿De viola da gamba? Y dices, bueno, a ver, es que precisamente es menos conocida, también somos menos, pero yo siempre he encontrado una ventaja precisamente en el que sea un instrumento menos conocido, porque oye, pues puedes jugar, puedes experimentar más y no hay tanta gente, ¿no? Que Claro. esté experimentando con según qué músicas con este instrumento, así como con violín. Y oye, y lo mismo con violín, o sea, es que con cualquier instrumento, ¿no? Que una cosa es lo que aprendas en el conservatorio y la música originalmente escrita para este instrumento, pero luego tú puedes jugar, se llama instrumento, ¿no? Es una herramienta. Entonces, tenemos Claro. que utilizarlo como tal, que parece que no podamos, ¿no? Pero desde luego, y bueno, y es curioso que eso, que muchas veces muchos niños me han escuchado tocar y, no sé, pues tocando música sefardí o cantando y tocando a la vez, ¿no? Mm, Y de repente lo ves como si fuese una guitarra, ¿no? Pues un instrumento que puedes cantar y tocar a la vez, que de hecho se utiliza también en el barroco, así. Eh, ujú. hay mucha música así escrita, ¿no? Cantar a la viola y así. Eh, y bueno, y te dicen, ay, la viola da gamba es mi instrumento favorito. Y claro, igual te lo dicen pues porque han escuchado ese tipo de música y no han escuchado pues según qué música que sería más dura para según qué niños, quiero decir, ¿no? Y eso con cualquier instrumento, ¿no? Con cualquier instrumento, según cómo lo muestres, pues a los más pequeños, pues les da más ganas, ¿no? De tocarlo, ¿no? Y de descubrir y de ver las posibilidades que tiene, porque al final un instrumento, la viola da gamba precisamente, que es como una guitarra con arco, es que tiene muchas posibilidades, justamente. Claro, claro. Claro, pues bueno, Pilar, yo te quiero agradecer en nombre de esta España, de nuestra asociación, por brindarnos este tiempo. Ha sido un placer hablar contigo y eso, abrir a otras perspectivas que yo creo que son muy interesantes dentro de los instrumentos de cuerda, no cerrarnos no cerrarnos a otros espacios, ¿no? Yo creo que siempre es interesante, pues, aunque no vayamos nosotros tal vez a tocar esa música, pero saber que existe, escucharla, porque bueno, puede mismamente como profesores que nos venga un alumno interesados y poder dirigirlo hacia esos otros intereses. Entonces, bueno, si están interesados, pues tienen allí
en la página web de Pilar, pilarelmale.com, y luego también pues en YouTube y próximamente en algún medio podrán ver más sobre ella. Pues muchas gracias, Pilar, y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Rosa, me lo he pasado muy bien. Gracias. Igualmente, muchas gracias.